Otra enfermedad de las arterias es el aneurisma. Un aneurisma es una protuberancia similar a un globo en la parte de un vaso sanguíneo debilitado. Si la protuberancia estira la pared del vaso demasiado, el vaso podría reventarse. Cualquier condición que haga que las paredes de las arterias se debiliten puede llevar a un aneurisma. La arteriosclerosis, el fumar y particularmente la presión sanguínea alta aumentan el riesgo de aneurismas. Heridas profundas, lesiones o infecciones pueden también provocar protuberancias en los vasos sanguíneos. Un aneurisma en la aorta, la arteria que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo, puede causar falta de aire, voz ronca o áspera, dolor de espalda, dolor en el hombro izquierdo o en el omóplato. Si el aneurisma está en el área del estómago, puede causar dolor o sensibilidad, malestar estomacal o incluso pérdida de apetito. Para los aneurismas en el vaso periférico o aórtico, el tratamiento implica revestir o reemplazar la sección debilitada de la aorta con un tubo artificial llamado injerto. Una condición o enfermedad relacionada que se desarrolla en las venas es un coágulo de sangre, también llamado trombosis venosa. Esta condición es muy seria y puede ser peligrosa si el coágulo sale de la vena y viaja a los pulmones, en donde puede bloquear completamente el flujo sanguíneo. La falta de actividad física o estar postrado en una cama por mucho tiempo puede retardar el flujo sanguíneo al punto de que se comiencen a formar coágulos de sangre. Cuando un coágulo de sangre se desarrolla en las venas cerca de la superficie de la piel, puede haber una ligera inflamación, sensibilidad y enrojecimiento. Los síntomas de coágulos en las venas más profundas pueden incluir inflamación de tobillos y pantorrillas, sensibilidad, enrojecimiento, calor alrededor del área afectada y dolor cuando se elevan los pies hacia arriba. En la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en tomar un anticoagulante, permanecer en cama y mantener las piernas levantadas de 3 a 5 días. En el caso de un coágulo de sangre en los pulmones o para aquellos que no pueden tomar anticoagulantes, se debe colocar un filtro en el vaso sanguíneo para llevar la sangre desde las piernas hasta los pulmones, evitando así que cualquier coágulo llegue a los pulmones. Cuando un coágulo de sangre llega a los pulmones, crea una condición llamada embolismo pulmonar. Un embolismo pulmonar es tratado con agentes adelgazadores sanguíneos, medicinas anticoagulantes que inhiben la coagulación de la sangre y medicinas que disuelven el coágulo. En algunos casos puede necesitarse cirugía para retirar el coágulo. Los embolismos pulmonares son extremadamente peligrosos porque no presentan síntomas y pueden causar la muerte repentina. Cuando los síntomas ocurren, se puede presentar dolor en el pecho cuando se inhala, falta de respiración, tos con sangre, mareos y a veces desmayos. La enfermedad que más hemos escuchado es el ataque al corazón, infarto de miocardio, IM, o infarto agudo de miocardio, IAM. Los ataques al corazón son causados por la obstrucción de un vaso que suministra oxígeno al corazón, es decir, una arteria coronaria. Cuando una arteria coronaria es obstruida, no es posible que la sangre y nutrientes llenos de oxígeno alcancen una sección particular del corazón. Si el músculo del corazón carece de sangre, se morirá. Asumiendo que se proporcione rápidamente cuidado médico, el daño del músculo del corazón puede ser reducido. Pero una vez que la sección del músculo del corazón muere, el daño es permanente. 3 de las causas más comunes de ataque al corazón incluyen: número 1, estrechamiento u obstrucción de la arteria coronaria causada por la placa. La obstrucción finalmente detendrá el flujo sanguíneo o a la sección del corazón alimentada por la arteria en particular. Número 2, un coágulo de sangre en otra parte del cuerpo. Es posible que un coágulo de sangre se forme en otra parte del cuerpo y luego viaje a una arteria que ha sido estrechada por la placa. Como la arteria está estrecha, el coágulo de sangre podría alojarse en la arteria, generando inanición de la sangre y nutrientes a una parte particular del corazón. Número 3, un coágulo que se forma en el lugar de la placa suave, en el interior de una arteria. Cuando el interior de una arteria está cubierta por una placa, es probable que la placa se quiebre y sangre. Esta placa, la cual tiene una cobertura delgada, es llamada placa vulnerable. Cuando la placa vulnerable se rompe,
esta puede formar un coágulo de sangre. El coágulo crece tanto que bloqueará el flujo sanguíneo a la sección del músculo del corazón alimentado por la arteria. La señal de un ataque al corazón se presenta con un repentino y agudo dolor en el pecho, que se siente como una sensación de presión aplastante o un fuerte peso en el pecho. El dolor puede migrar al brazo, a la quijada, al hombro, a la espalda o al cuello del lado izquierdo. Las mujeres experimentan de forma alterna una sensación de ardor en su abdomen superior, junto con mareo, malestar estomacal y sudor. Debido a que las mujeres no necesariamente experimenten el típico dolor en la parte izquierda del pecho, muchas veces ignoran los síntomas que indican que están teniendo un ataque al corazón. La severidad de un ataque al corazón está determinada por un número de factores tales como: un ataque al corazón puede causar un latido irregular del corazón llamado arritmia. Las arritmias pueden provocar muerte repentina. Puede haber un latido rápido o contracción no coordinado llamada fibrilación ventricular, interrumpiendo el flujo sanguíneo. En este caso, el flujo sanguíneo normal debe restaurarse rápidamente a través de la resucitación cardiopulmonar, RCP, o la terapia eléctrica, desfibrilación. Si la obstrucción ocurre al lado izquierdo del corazón, la condición es mucho más peligrosa. Si a la parte del corazón que carece de sangre se le suministra otra fuente de sangre, muchas veces el mismo cuerpo de la persona responderá ampliando otro vaso que suministre sangre a esa parte del corazón. En este caso, las consecuencias de ataque al corazón son mucho menos severas. Si la atención médica es provista rápidamente después del ataque al corazón, dentro de 1 hora desde que se inició el ataque, se minimizará la cantidad de músculo perdido de corazón. La meta después de un ataque al corazón es regresar el flujo sanguíneo al área del corazón que carece de sangre lo más rápido posible y restaurar un latido del corazón regular para reducir al mínimo el daño al corazón. Los tratamientos incluyen administración de drogas para disolver los coágulos de sangre y regresar el flujo sanguíneo a la normalidad, así como también angioplastía con globo y prótesis endovascular, stenting, los cuales son verdaderos procedimientos de intervención física para abrir el vaso sanguíneo en cuestión y restablecer el flujo sanguíneo en el vaso, así como el músculo del corazón correspondiente. Ahora quiero hablar de una enfermedad que muchas personas frecuentemente malinterpretan por ataque al corazón. Muchas personas que experimentan un dolor agudo en su pecho no están en realidad experimentando un ataque al corazón, sino que están sufriendo de una condición conocida como angina, un síntoma de enfermedad de la arteria coronaria. En la angina, a diferencia del ataque al corazón, el músculo del corazón no está dañado permanentemente y el dolor generalmente desaparece descansando. La angina específicamente es un dolor agudo en el pecho que ocurre cuando un vaso enfermo en el corazón, una arteria coronaria, ya no puede distribuir suficiente sangre a una parte del músculo del corazón para cumplir con sus necesidades de oxígeno. La angina generalmente ocurre cuando el músculo del corazón tiene una necesidad extra de sangre, por ejemplo durante el ejercicio, pero también puede ser provocada por estrés emocional, temperaturas frías o calientes extremas, comidas pesadas, el alcohol y el fumar. El dolor no dura más de unos minutos, pero si dura, puede ser señal de una repentina obstrucción total de la arteria coronaria, es decir, de un ataque al corazón. El tratamiento más común de la angina es un cambio de estilo de vida y medicina. El programa de ejercicio debe ser aprobado por un doctor y se deben controlar los factores de riesgo, tales como la arteriosclerosis, la presión sanguínea alta, el fumar y el exceso de peso. Comer saludablemente, no fumar, limitar la ingesta de alcohol y evitar el estrés son generalmente parte del régimen prescrito en respuesta a los ataques de la angina. La medicina más usada para la angina es la nitroglicerina. Funciona casi instantáneamente ampliando los vasos sanguíneos, lo cual mejora el flujo sanguíneo y permite que más sangre llena de oxígeno llegue al músculo del corazón. Otras medicinas usadas para controlar la angina típica son los beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio, que reducen las necesidades de oxígeno del corazón, disminuyendo el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. La última enfermedad que me gustaría cubrir es el derrame cerebral.
Un derrame cerebral es una lesión en el cerebro que también puede afectar severamente al cuerpo. Un derrame ocurre cuando hay una interrupción en la circulación de la sangre en una parte del cerebro o cuando hay sangrado dentro o alrededor del cerebro. Debido a su constante y crítica función, las células del cerebro necesitan un constante suministro de oxígeno. Cuando la sangre deja de pasar por una parte del cerebro, el oxígeno suministrado en esas áreas se interrumpe, una condición llamada isquemia. Sin oxígeno, las células cerebrales se mueren rápidamente. Cuanto más tiempo el cerebro se encuentre sin sangre, más severo será el daño. El área del tejido muerto que resulta de la isquemia cerebral es conocido como infarto cerebral. El flujo sanguíneo del cerebro se puede obstruir de dos maneras. Número 1. Un coágulo de sangre que se aloja en una arteria en el cerebro o en el cuello, obstruyendo el flujo sanguíneo. Alrededor del 87% de todos los derrames son causados por coágulos sanguíneos. Y número 2. Una arteria debilitada se revienta en el cerebro. Un 13% de derrames son causados por una arteria que se revienta. Los efectos de un derrame pueden ser moderados o severos, a corto plazo o permanentes. Algunas personas pueden recuperarse rápidamente, otras nunca se recuperan. Esto es debido a que las secuelas de un derrame son determinadas por varios factores, tales como ¿qué parte del cerebro fue afectada? La magnitud del daño ocurrido. ¿Qué tan rápido el flujo sanguíneo fue restablecido a la parte lesionada del cerebro? ¿Y qué tan rápido las partes saludables del cerebro pueden hacer las funciones realizadas anteriormente por el área lesionada? Estas son algunas de las enfermedades más comunes que se presentan en nuestro sistema circulatorio. En todos los casos, la estrategia más importante a seguir es la prevención. Siguiendo un programa de ejercicio simple, adoptar una dieta saludable y evitar factores de riesgo evidentes, tales como fumar, tomar alcohol, la obesidad y el sobrepeso, contribuirán a evitar las enfermedades cardiovasculares. Tome en cuenta que el sistema cardiovascular es muy importante y frágil. Por lo tanto, cuídelo. Hasta pronto.